agradecemos la invitación de Petroperú en la persona de Carlos del Águila, ¿no? Y bueno, les vamos a brindar a ustedes esperamos breve entremés entre ambas conferencias, de Freddy Cabanillas y de Víctor Vegas. Y bueno, nada, eso, vamos a tratar de ser lo más concisos posibles. No vamos a compartir con ustedes el fruto de una investigación o el fruto de la experiencia de muchos años de estudio, como las personas que nos acompañan en la mesa. Es más bien el compartir unas reflexiones que surgen en el proceso de ir conociendo todos los elementos que se podían asociar a la muestra de símbolos de poder en el antiguo Perú. Y bueno, en función de eso queremos compartirlo. Freddy ya nos ha advertido a todos acá, ¿no?, con respecto a las múltiples lecturas que las realidades culturales pueden tener, incluso dentro de las dinámicas sociales internas a un mismo grupo, en el que por diferentes intereses, ¿no?, se pueden ir matizando opiniones y describiendo y entendiendo las cosas de distinta manera. Todo eso es producto de una realidad social que es distinta a la realidad natural, a la realidad a la que nos aproximamos directamente con, por ejemplo, las ciencias naturales. Nosotros a la realidad social nos aproximamos con otras disciplinas un tanto distintas y que se acercan a una realidad un poco diferente a la de la naturaleza. La naturaleza se nos presenta como un real concreto, como cosas que existen, que están allí al margen de que nosotros las miremos, no las miremos, las admiremos, o incluso si podemos o no podemos explicarlas, están allí. Sin embargo, el ser humano ha creado, ¿no?, una nueva realidad en su evolución. Una realidad que solo puede ser percibida por el propio ser humano, ¿no? Eso que podríamos denominar ampliamente cultura, solo por enumerar algo o dar alguna palabra que puede nombrarlo todo. Es una construcción que deriva de nuestra capacidad de comunicarnos vía el lenguaje. El lenguaje es algo que nos permite trasladar la realidad de la naturaleza, pero también nuestras propias realidades hacia los demás y transformar esa realidad de la naturaleza también, para nosotros y para los otros, ¿no? Freddy, nuevamente, también ahora nos ha advertido cosas como la asociación dada por Tello con respecto al jaguar y algunos poderes divinos, ¿no? El jaguar, igual que algunos otros grandes felinos, tiene la capacidad de agrandar la laringe, ¿no? La retrocede, la baja, y con eso logra emitir un rugido mucho más potente, ¿no? Yo he tenido suerte de escuchar alguna vez un jaguar y alguna vez un león en el Parque de las Leyendas, el león, y la verdad es que lo dominan todo. Se introducen a todos los lugares donde pueda haber un eco, una reverberación. Es impresionante. Y probablemente eso está asociado a los términos del trueno y del relámpago y otras cosas más que se nos presentan en la naturaleza. Nosotros compartimos esa posibilidad con el tema de la laringe, pero lo principal en el ser humano, ¿no?, y que diferencia esa comunicación que tienen otras cosas de la naturaleza, es que tenemos algo que se conoce como sintaxis recursiva. Es decir, la posibilidad de abstraer en palabras y juntar las palabras y armar frases, y con las frases armar oraciones, y con las oraciones dar discursos, y con esos discursos explicar la realidad, o disfrazarla, o modificarla, o hacer que la realidad se nos presente un poco más favorable para nosotros. ¿Bien? Y creemos que los símbolos, de alguna manera, pertenecen a un sistema de lenguaje que trata en algunos momentos de explicar la realidad, pero también en otros momentos de disfrazarla. ¿Bien? El Amaru, del que nos habló Frey, está ahí presente, incluso con algunos rasgos felínicos. Vemos también que hay otros personajes, mitad animales, mitad seres humanos, otro mucho más humanizado. Estas explicaciones en ese discurso explicativo de la naturaleza y de las relaciones
sociales al interior de nuestras civilizaciones, tienen que ver en un primer momento, ¿no?, con las nociones básicas con las que se explica la realidad, que no siempre, ¿no?, se acercan a la verdadera naturaleza de la misma. Y eso no es una cosa solo de la antigüedad, en eso tenemos que ser muy reflexivos. Muchos elementos de lo que ahora consideramos ciencia son también elementos distorsionadores de la realidad, y por eso hay que estar siempre muy bien advertidos con respecto al tema, ¿no? No hay que pensar porque somos muy modernos y porque es muy científico, no estamos distorsionando la realidad, probablemente también lo estemos haciendo. Estos seres mitológicos no son entonces parte de una realidad concreta, pero sí son parte de una realidad social. Pertenecen a ella y son admitidos dentro de esa realidad social como, ¿no?, si fueran totalmente reales. Se cree en su existencia, se cree en su interacción. Bueno, acá vemos algunos seres mitológicos bastante feroces, ¿no? Esa ferocidad puede ser trasladada, ¿no?, desde las fuerzas de la naturaleza, desde las fuerzas de los dioses, hacia los sacerdotes, que son los que se establecen en contacto con ellos, pero también, como en el caso de estas representaciones, ¿no?, a los guerreros, que de alguna manera, ¿no?, son los que se encargan de imponer el orden para que el discurso religioso pueda seguir de alguna manera solventándose. Bueno, acá vemos una gran cantidad de representaciones de guerreros y algunas armas. Vamos a ir avanzando. Explicación, discurso, político, económico, religioso, ¿no? En el libro de El paisaje sobre la zona de Vilcapomán, que ha escrito Idilio Santillana, otro profesor de la universidad, hay una cita, ¿no?, de un literato mexicano que dice que la economía, igual que la religión, también es política, ¿no? Entonces está por allí todo el discurso más o menos entremezclado. Ese discurso, como hemos visto, tiene un lado de fuerza y que nos resulta siempre mucho más evidente, ¿no? Todas las acciones de fuerza, las acciones coercitivas, van a ser de mayor impacto, pero también hay acciones de cohesión, y Freire ya también había adelantado algo con respecto al tema del brindis y su importancia, ¿no? Ahora, las nuevas líneas de investigación que la posmodernidad nos está haciendo sufrir, ¿no?, hay mucho en arqueología sobre banquetes y otras cosas más. Eso no significa que se estén apartando demasiado de la realidad, pero sí que son temas que se han venido trabajando desde hace mucho tiempo y que hay que tomar en consideración esas investigaciones también. Hay muchos elementos en las formas de la cohesión social, ¿no?, en el mundo andino prehispánico, que tienen que ver con el hecho del brindis, con el momento de la reciprocidad y la redistribución, con el momento en que los pequeños curacas, pero también los grandes reyes de los estados, ¿no?, pueden traer en torno a sí a sus poblaciones y participar con ellas en fiestas que permiten a su vez también, ¿no?, acciones del orden político. Pero el sello, ¿no?, distintivo de esto está allí. Y estos elementos, ¿no?, que perviven hasta la colonia, como en este caso, de alguna manera también son soportes de símbolos del poder. Y hay un desarrollo iconográfico que nos permite ver algunas cosas que Freire también nos hizo apreciar, ¿verdad? Y este es un colonial ahí bordado que también tiene muchos de los elementos que han sido discutidos en la exposición anterior, ¿no? Estamos siempre atentos a tocados, ¿no?, atentos a cosas que nos hacen parecer coronas y joyas, y en algunos casos hay otros elementos que nos pasan desapercibidos o que de repente pues Areche y otros más hicieron que los viéramos ridículos, como él plantea en su documento, ¿no?, como las plumas. Por mucho tiempo se nos ha
hecho creer que las plumas son algo ridículo, que andar vestidos de plumas no era casi sinónimo de algo pésimo y de mal gusto. O no, las plumas son elementos que simbolizan muchas relaciones en el mundo andino antiguo, pero sobre todo relaciones de poder. Los tocados y las vestimentas de pluma son muy importantes. Y otras cosas que son muy importantes son estas banquetas o tianas y las literas. Por ejemplo, ya en el estado inca lo que encontramos es que el uso de las tianas y las literas está muy regulado, ¿no? Bueno, en el caso de las literas, no voy a contarles la anécdota del señor de Chincha yendo en litera igual que el Inca en Cajamarca, pero por ejemplo, como el caso de las tianas, ¿no? José encontró un dato muy interesante con respecto a cómo los incas formalizaron la entrega de la banqueta o tiana en el propio Cusco, ¿no? Para formalizar o legitimizar de alguna manera a curacas locales, ¿no? Entonces hay elementos que vienen desde muy antiguo para todo esto. Y se unifican, ¿no? Se unifican las cosas. Por ejemplo, en este guante de época Wari podemos ver un personaje que tiene atributos religiosos, pero también aristocráticos, de guerra, pero también de brindis, y bueno, aparte de algunos otros elementos, el sempiterno jaguar, ¿no? Que como ya Freddy lo ha señalado, es un elemento distintivo en el mundo del poder, en el mundo mítico, ¿no? Y por lo tanto en el mundo del discurso del Perú antiguo. Les dejo con José para que les explique un poco algunas aproximaciones que tenemos al registro arqueológico. Buenas noches con todos. Todas estas actividades públicas, investigadas siempre con el manto de lo ritual, se realizaban en espacios especiales, espacios diseñados exclusivamente para hacer efectiva la transmisión de los discursos ideológicos y sobre todo de poder. En este propósito se empleaban elementos figurativos para plasmarlos en la arquitectura, desde los primeros templos, ¿no? Para cargarlos de simbolismo y para marcar la diferencia de su carácter sagrado frente a lo profano, de las áreas de residencia del resto de la población. En ese sentido, los palacios de los señores también van a incorporar dichos elementos, como los observados en Tucumé, Chanchán, así como los palacios locales de los incas en la costa sur, como en Chincha o en Pisco. Todos estos edificios van a tener un patio, un área destinada a recibir a los peregrinos, a los siervos y a determinadas poblaciones para actos públicos, para realizar la reciprocidad, pero una reciprocidad asimétrica, porque el señor y el sacerdote no renunciaban a su posición social y que, asumiendo las costumbres locales o regionales, la manejan para renovar las alianzas, los pactos, para mantener una cohesión social entre los grupos. En el desarrollo de los actos públicos también se utiliza una parafernalia adecuada, ¿no? Objetos finamente elaborados, objetos especializados. Dichos artículos van a ser portados por los señores y sacerdotes como emblemas de su posición y jerarquía. En algunos casos, ciertos objetos como la vajilla fina son destruidos a la par que finaliza la actividad ritual, la actividad pública social, comportamiento que ha sido documentado para época formativa y también para época del Horizonte Medio, principalmente, y que más allá de poder ser considerado como una práctica exclusivamente ritual o sin sentido, es una forma para promover y alentar la producción de nuevos objetos. En este punto vamos a incidir y abordar que los objetos y los macroobjetos, como la arquitectura pública de carácter monumental, tienen un sustrato socioeconómico, ¿no? Que los arqueólogos investigamos en primer término para representar otros sectores sociales que van a ser opacados por las élites. Nos referimos a todo ese conjunto poblacional que no participa en el gobierno o no directamente en el diseño de la política de los territorios. Este conjunto entonces está representado por los productores primarios, como agricultores, pescadores, quienes residen en zonas apartadas de los centros urbanos, del palacio del señor y de los templos administrados por los sacerdotes. Pero también en este conjunto pertenecen los
los productores de todos estos artículos y bienes finos que podemos estar observando en las presentaciones, quienes van a tener una posición preponderante en las economías políticas de los estados arcaicos andinos. Tal es el caso de que sus áreas de trabajo y vivienda se circunscriben al entorno de los palacios y templos, como los registrados en época inca a lo largo del territorio de Tahuantinsuyo, para la época moche entre los templos del Sol y la Luna. La ubicación de estos artesanos no es casual. Obedecen a un ordenamiento espacial generado a partir de los requerimientos de los sacerdotes de los templos para complacer a los dioses, y a los requerimientos de los caciques y señores como reclamos legítimos de fuerzas de trabajo por su posición en la cúspide de la jerarquía social. Las evidencias arqueológicas y los escritos coloniales nos han permitido recopilar y documentar una gama de oficios que se desarrollaron en los Andes antes de la invasión española, lo cual nos lega una diversidad productiva en distintos soportes materiales en los que los artesanos desarrollaron su destreza. Tenemos, por ejemplo, tejedores, hilanderos, hojoteros, talladores de piedra, talladores en concha, talladores de madera, pintores en cinabrio, ceramistas de vajilla fina, plateros, solo por nombrar algunos. Todos estos especialistas y varios más eran patrocinados por las élites, no necesariamente como una recompensa a sus habilidades y destrezas, sino para procurar la optimización de su producción, con una dedicación a tiempo completo en la mayoría de las veces, y desligado de otras producciones como la agrícola, porque varios de ellos no poseían tierras. Su alimentación y sostén básico era asumido entonces por aquellos que laboraban en las aldeas, generando excedentes en recursos agrícolas y marinos. La energía de los artesanos especialistas entonces era canalizada íntegramente a la elaboración de objetos y en plasmar en ellos los discursos que debían llevar y expresar en su iconografía y en su complejidad de factura. Estos objetos, por consecuencia, son síntesis de una compleja infraestructura que se oculta en los finos y lujosos acabados, presentándose ante nuestros ojos como bienes de prestigio y como arte. La oculta porque está en su naturaleza esconderlas, esconder todos los rastros y restos del trabajo humano, y por contraparte glorificar a sus consumidores y patrocinadores, quienes las usan en sus actividades cotidianas, como acompañarlos también en la muerte. Por esta razón es que también se produce para fallecer y morir, pero especialmente por usarlos en los actos públicos, teñidos de una ideología que busca reproducir y legitimar el orden social, un orden dictado y dirigido por las élites, un orden de jerarquías, un orden donde los lujos las poseen unos pocos, un orden de poder. Bien, José, siguiendo el registro arqueológico, nos ha hablado de una gran complejidad, diversidad en la producción, que a veces nosotros no tomamos en consideración. Y eso se debe en muchos casos por el tema de las representaciones que nosotros hacemos del pasado en la actualidad, ¿no? Puede ser muy complicado para nosotros entender las civilizaciones en Mesoamérica o en los Andes si seguimos, por ejemplo, con maquetas como las que todavía, por me imagino razones económicas, continúan en el Museo de Pueblo Libre, en las que los primeros habitantes de América parecen casi pre-neandertales. Si nosotros tenemos esos niveles de representación del pasado, ¿no?, nos puede resultar muy complicado comprender también entonces la diversidad, la riqueza, el avance tecnológico que el pasado puede haber tenido. ¿Bien? Y como pues, nos sentimos muy cómodos en nuestro presente tecnológico, no cuestionamos a veces esas representaciones. Representaciones, por ejemplo, como estas, que salieron en National Geographic, antes de mitad del siglo XX, ¿no? Por el tipo de colores, no se alejan de algunos de los elementos identificados, ¿no? La calidad en el color, la magnificencia de estas otras, ¿no?, que ya son mucho más cercanas a nosotros en la misma revista, nos llevan a un mundo un poquito más real, ¿no?, con respecto
a lo que puede haber sucedido. Las lecturas en todos los casos siempre han sido diversas, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de pintura colonial o registro de dibujo coloreado colonial, encontramos cómo algunos elementos se repiten porque tienen justamente ese nivel de importancia, ¿no? El resumir algunas cosas como símbolo de poder específico, no encontrar todas las lecturas en todos los sustentos y sustratos que podemos ver en esa diversidad que nos ha planteado José, hacía que podamos remitirnos a tocados, a bastones y cosas por el estilo, reduciendo, ¿no?, toda la amplitud de la simbología que el poder tuvo. Y esto ha pasado también en diversos momentos, ¿no?, en los que podemos ver actitudes guerreras, actitudes melancólicas, un Atahualpa malvado con unas plumas casi más de Mesoamérica que de acá, o un Atahualpa triste y meditabundo frente a su derrota, ¿no? La representación de alguna manera nos hace a nosotros también entender la historia, tanto como un libro con muchos datos y 200 páginas, un cuadro, una representación, un dibujo también nos dice sobre el pasado. Y en muchos casos estas imágenes, este tipo de representaciones, ¿no?, son muy utilizadas y nos dan por allí ciertas inexactitudes, ¿no? El arte se ha encargado de esto, ¿no? Esta representación, por ejemplo, a todas luces es inverosímil, ¿no?, de la captura de Atahualpa en Cajamarca, ¿no?, pero esta es una representación que tiene mucho éxito en Estados Unidos, ¿no? Esta representación se vende en reproducciones para las casas, se vende en polos, ¿no?, y también en fundas de iPhone, ¿no?, para llevarlos siempre a la mano. Nosotros acá presentamos dos, ¿no?, que están en la muestra, en la exposición. Las hemos tratado de hacer en función de lo que el registro arqueológico nos ha brindado, ¿no?, pero entendemos también que son representaciones y no es la realidad como fue. Hay otros modelos de representaciones, ¿no? Hemos seleccionado esta en una onda media cómic, ¿no?, que supuestamente busca acercarnos a los jóvenes también al trabajo de la historia. Esperemos que no distorsione mucho, porque hemos encontrado otras, no las hemos colocado acá, pero que parecen pues de otro tipo, ¿no? Unos incas muy eróticos, que también están pululando. Debe ser pues la moda televisiva, ¿no?, la que invade también las representaciones del pasado. Tenemos imágenes clásicas, ¿no? ¿Quién no reconoce en los dibujos de Guamán Poma inmediatamente eso, ¿no? Y sin embargo Guamán Poma también es un intérprete que no vivió en el Perú prehispánico, pero que sí captó mucha de esa información y la trató de plasmar lo más cerca posible, pero como dice Freire, pues un hombre de sus tiempos también tiene algunas influencias y hay que leerlo con cierto cuidado. Dos reflexiones finales con respecto a esto, ¿no? Establecer lo andino sería renunciar a nuestra diversidad. Sin embargo, tiene que hacerse un ejercicio que nos permita entender lo general del mundo andino para poder comprender procesos de gran escala, ¿no? Sin renunciar a la diversidad, tenemos que acercarnos a todo lo que resulta más o menos común. Interesante en el rastreo desde la historia, ¿no?, de algunos elementos como el otoronco, como la maru, ¿no?, que están presentes en la iconografía prehispánica y hasta muy antiguo. Y en los mitos encontramos también, ¿no?, ese tipo de elementos. El nombre de la exposición, que bueno, ya la explicación de lo que es el Huauque la pueden encontrar ahí. Hemos encontrado mitos y elementos que tienen que ver con cosas mucho más antiguas de regiones un tanto lejanas al Cusco, ¿no? Hay una cierta similitud en algunos elementos del Huauque que tenemos presentes, por ejemplo, en Nailap y Yampayenca. Es decir, el personaje y su gemelo ídolo, ¿no? Y lo mismo podemos decir con muchos de los personajes iconográficos que nos ha señalado
Freddy Cabanillas, elementos como el jaguar, como la serpiente, los podemos rastrear profusamente en Moche y los vamos para atrás, Chavico, Piznique, muchos elementos que deberíamos empezar, ¿no?, a trabajar también. Los arqueólogos somos muy buenos distinguiendo las diferencias y entonces podemos clasificar bien. Creo que también es tiempo de empezar a hacer lecturas que nos permitan ver esos elementos sin renunciar, por supuesto, a los temas de diversidad. Y bueno, la otra reflexión con respecto a los temas de poder es que esto no solamente está en temas de estudios lejanos, sino que tienen que ver con todo esto. Estos elementos, así como son patrimonio, son concebidos por otras personas como arte o como elementos decorativos. Más del 95% de las piezas que les hemos mostrado en nuestra exposición no se encuentran en el Perú, pertenecen a colecciones privadas en el extranjero. 8 de las piezas que les hemos mostrado están fotografiadas en un catálogo, ¿no?, y ya fueron vendidas en una casa de subastas en Europa. Entonces, esto también nos debe hacer reflexionar, ¿no?, con respecto a nuestras propias dinámicas y estructuras de poder en el presente, ¿no?, en el presente, con respecto al valor que nosotros vamos asignando al propio patrimonio, ¿no?, a estos elementos que son parte, pues, de nuestro presente. Bueno, gracias por su paciencia.